Les invito a orar. Señor, en los pocos minutos que nos quedan, te pido que me uses. Y te pido que toques la fibra más íntima del cerebro de cada miembro aquí presente y de las visitas. Pero que también toques cada fibra de nuestro intelecto y que despiertes nuestros sentimientos más profundos hacia ti, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sin tu presencia a mi lado yo no puedo predicar, Señor. Tú eres el que hace efectiva el milagro, o efectivo el milagro de la predicación. Sin ti solamente es palabra. Tócame y tócalos. Tócanos. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos rápido hoy, ¿sí? ¿Será que la presentación se puede...? Esta gente del sistema de audio son los mejores. ¿Alguien dice amén? ¿Está prendido? Tú también eres bueno. Bien, este mes lo hemos dedicado a mayordomía. Y lo hemos titulado Mi todo a Él. Me encanta esa foto de el ex leproso tirado en el pecho de Jesús. El ex leproso. Mi todo a Él. Eso es lo que queremos ver este mes. Mi todo a Dios. Eso es mayordomía. Es reconocer que todo es de Él y Él es nuestro y nosotros somos de Él. Entonces, pero el título de hoy se titula El altar de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, el altar de Dios. De eso vamos a hablar hoy. El altar de Dios. No pierdas de vista el altar de Dios. ¿Está bien? Entonces abre tu Biblia conmigo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermano Irán, ¿usted me escucha bien? Bien. Génesis 22, es Génesis 22, perdón. Me faltó un 2 allí. ¿Me perdonan? Eso solamente significa que yo sigo siendo humano. Génesis 22, 1 al 14. Y nos vamos a quedar ahí toda la mañana. Y dice así la palabra de Dios. Y aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿En qué capítulo estamos? Entonces tienes que darle para atrás para entender qué fue lo que pasó antes. ¿Qué fue lo que pasó antes? Pasó que Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y Abraham y Sara no quisieron esperar. Ya Abraham tenía unos cuantos años. Así que, ¿qué pasó? Sara le dijo a Abraham, toma mi sierva Agar, ten hijos con ella, porque la tradición del lugar lo permitía. ¿Era la voluntad de Sara de Dios? Sabemos que no es la voluntad de Dios por lo próximo que pasa en el capítulo 21, del 8 en adelante. Hubo lucha en la casa de Abraham entre Sara y Agar. Ahora la sierva se cree más que la señora porque le había dado el hijo al esposo de la casa y ahora la veía con malos ojos. ¿Y qué sucede? Sara le dice a Abraham, despídela. Esto es mi esclava, pero tú despídela, porque es tu mujer. Y Abraham no quiere. Pero Dios le dice sí. La despide. Se va el niño junto con ella, que ya es un joven. Y sucede lo que pasa en el capítulo 21, que está casi a morir, pero Dios escucha el clamor de la madre. Y Dios le hace una promesa que nunca se olvidará de él. Ahora, eso es lo que significa este concepto de aconteció después de estas cosas.
Después que Abraham había tomado una decisión en contra de Dios, después que esa decisión había lastimado a su familia, después que había tenido que separarse de su hijo, pero de la esclava que estaba en contra de su esposa, después de todo este dolor, después de todo este, no sé cómo dicen en puertorriqueño, se dice revolú, después de este rollo, después de este enredo, después de este desastre, sucede Génesis 22. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y éste respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, ¿eso no te molesta a ti? Hasta aquí no estás molesto. ¿No te incomoda esto a ti? ¿Esta parte de la Biblia no te incomoda a ti? Sí, hermano, usted, igual que yo, por lo menos pues, vamos a hablar usted y yo. ¿Por qué le molesta a usted? ¿Por qué esa parte de la Biblia le molesta a usted? Ok, no, pero yo estoy hablando de esta parte del versículo 1 y 2. Esa parte es la que me molesta a mí. ¿Hay alguien que le molesta aquí? A nadie. ¿Por qué te molesta? No, te estás adelantando. A mí me molesta esta parte porque Dios le habla a Abraham y Abraham le contesta y hay un diálogo y tú no puedes perder de vista esto. Este hombre pecador que había tomado a la esclava de su esposa, había tenido un hijo, había engendrado a una persona y ahora está vivo y se tiene que ir y causa este caos, Dios viene y le habla. Y él le contesta a Dios y hay un diálogo. Y yo digo, Señor, ¿por qué en mi vida no puede pasar esto? No sé si ahora se molesta esto. ¿Cómo? Ahora sí. Sí, a mí también. Sigue diciendo, toma ahora a tu hijo. ¿A qué hijo? A tu único hijo. ¿Por qué era único? Porque era el hijo de la promesa. ¿Y por qué era qué? El único que quedaba. Pero no sigue diciendo así. Dice a Isaac. Para que no te equivoques y salgas corriendo a buscar a Ismael. A Isaac. ¿Y después qué dice? A quien amas. Vete a la tierra de Moria y ofrécela allí. ¿En qué cosa? ¿Qué dice tu Biblia? Hay palabras que vamos a estudiar hoy. Palabra importante en este versículo es amas. Irán, pon allí un círculo en tu Biblia. Amas. Palabra importante que está aquí es holocausto. Circula la palabra holocausto, subraya la palabra holocausto. Importantísimo para entender el mensaje de esta mañana, esa palabra holocausto. Vas a ofrecerlo como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se fue de noche. Yo le había hablado de noche. Y se fue al lugar y empezó a pedirle al Señor, ¿cómo tú me puedes pedir esto a mí? ¿Cómo tú me puedes pedir esto a mí? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Abraham? ¿Que sacrifique a su hijo? Sí, pero es algo más. Sí, pero es algo más. La palabra sacrificio se escribe así en hebreo, no es un revolú. Eso es en hebreo. Después de la palabra sacrificio está la palabra como se escribe en hebreo y se pronuncia sabá. ¿Qué significa esta palabra? Verbo que significa degollar, matar un animal, ofrecer un animal como víctima sustitutiva por el pecado. Este animal va a tomar mi lugar porque yo soy un pecador. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. No. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Holocausto. Ahora mire lo que significa la palabra holocausto. La palabra holocausto se pronuncia en hebreo olá. Y significa
es un sustantivo, un nombre femenino que significa lo que asciende. Ofrenda consumida, totalmente que asciende. Se ejecutaba con gozo y alegría para agradecer, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a Abraham? Sí. No es que me vas a quitarle la vida a tu hijo con dolor y te vas a ir llorando. Es que tú lo vas a hacer con gozo y alegría. No sé si tú habías visto eso. Ahora entiendes este concepto de holocausto. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué locura es esa? Que Dios le pide a un padre que mate a su hijo y que lo haga con gozo y lo haga con alegría. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Es holocausto. Ahora, ¿por qué Dios le pide holocausto a Abraham? ¿Cómo? ¿Lo había perdonado de qué? ¿De qué falta? De no haber obedecido a Dios. ¿Y cuándo Abraham no obedeció a Dios? Muchas veces. 2 veces dijo que su esposa era su hermana. Mentiroso. Medias verdades. También le había perdonado ¿qué? El acostarse con Agar. Y le había perdonado ¿qué? El poner sus ojos en un hijo que no era el de la promesa. Y también le había perdonado el que se hiciera de la vista larga cuando Agar menospreciaba a Sara. Si eres varón, escucha. Todo eso Dios se lo había perdonado a Abraham. Y ahora Dios llega donde Abraham y le dice, como te he perdonado tanto, yo he escuchado tus oraciones, yo he visto tus sacrificios, ahora te toca hacer un ¿qué? Un olá. Ahora te toca agradecerme. Agradéceme con tu hijo de la promesa. Ahora tú entiendes la ultradimensión de lo que se le está pidiendo a Abraham. Antes yo no lo entendía. ¿A cuál de tus hijos tú estarías dispuesto a sacrificar si tienes mucho? ¿A cuánto? A ninguno. Prefiero que yo dar mi vida. Pero eso no es lo que te está pidiendo Dios. Abraham se levanta. Mire ese muchacho. Y yo quiero que tú sepas que en esta historia Abraham tiene 118 años. ¿Y sabes cuántos años tenía este muchacho? 18. No era un nene. ¿Hay alguien aquí de 18 años, de los jóvenes? ¿Cuántos de ustedes están? 17, 18 años. 18 años. 17. Saibet tiene 18. Mi hija. Yo me identifico con Abraham. A esa edad. Es mujer y tiene una fuerza terrible. No piensen que como mujer te equivoques, tiene una fuerza terrible. Isaac era un joven fornido, desarrollado, fuerte. Y ahora él va y lo ve allí acostado. Y decide ir a decírselo a su esposa, pero después dice, no, ¿cómo yo le voy a decir a mi esposa que ya yo me deshice de aquel, resolví todo? Y ahora va a comenzar la felicidad en el hogar, porque ahora por fin voy a estar en paz con Sara, Isaac y yo. Y ahora yo voy a matar al hijo. Y lo tengo que hacer con gozo. Elena White describe que Abraham fue al mismo lugar donde había recibido el mensaje, buscando que aunque fuera un ángel, viniera a decirle, esto no es correcto. Sin embargo, no fue así. No fue así. Versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para él. Segunda vez que lo dice. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Cuántos días le tomó? 3 días de camino.
Y en esos 3 días de camino, Satanás atacó la mente de Abraham. ¿Cómo es que tú vas a matar a tu hijo? Si Dios, tu Dios, dio los mandamientos donde se dice y que lo hagas con gozo. ¿Qué tipo de Dios es el que tú sirves? ¿Qué tipo de Dios es el que tú sirves? Y le recordaba, ¿qué va a pensar Sara cuando tú llegues sin el hijo? ¿Qué excusa le vas a dar? Dios te habló. ¿Qué es Dios ni Dios? Satanás también le decía, ¿qué van a pensar? Mira qué sinvergüenza es el enemigo de las almas. ¿Qué va a pensar las demás naciones que sí pasan sus hijos por fuego? ¿Qué diferencia hay entre tu Dios y ellos? Ahora entienden la lucha de Abraham. La sierva de Dios dice que fueron 3 días sin dormir. 3 días. No sé si tú has estado 3 días sin dormir. La angustia era tan grande que él no podía dormir. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Y la presencia de Dios estaba en el monte que Dios había seleccionado allí en Moria. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Y qué vamos a hacer? Adoraremos. Raúl, circula, adoraremos. Muy importante. Y después dice, y regresaremos. El libro de Hebreos dice que Abraham creyó que el Señor podía levantar a su Dios de los muertos. Fue el primero que creyó en resurrección de muertos. Nadie había resucitado excepto ¿quién? Moisés. ¿Y cuánto falta para Moisés? Un montón todavía. Así que no ha resucitado nadie. Tomó Abraham la leña del... No, te dormiste. Estamos en el versículo 6. Tomó Abraham la leña del... No es de sacrificio, holocausto. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío. Y él respondió, ¿viste el paralelismo que hay entre Abraham hablando con Dios e Isaac hablando con su padre? El mismo diálogo. Y ahora le dice, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está qué cosa? Subraya la palabra cordero. ¿Para qué? Holocausto. ¿Y qué le contesta Abraham? Dios, escuchen cómo lo dice en el hebreo, Dios se proveerá para sí mismo de cordero. ¿Quién va a proveer? ¿Para quién va a proveer? Para sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que pidió? Dios. ¿Pero qué fue lo que pidió Dios? ¿Sacrificio o holocausto? ¿Y qué era lo que Abraham estaba diciendo que Dios iba a proveer también? La actitud correcta para lo que me pides. Yo no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo, Señor. No me pidas eso. Yo no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo. Yo te puedo matar a mi hijo, pero de nada vale porque tú no me estás pidiendo un sacrificio. Tú me estás pidiendo a mí un holocausto. ¿Cómo yo voy a sacrificar a mi hijo con gozo, Señor? Yo estoy alegre por el perdón que tú me has dado, pero deshacerme de mi hijo. Y esa lucha estaba destruyendo el corazón de Abraham. El texto dice, esta parte es hermosa. La última parte del versículo 8. E iban juntos.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Eso es demasiado rápido. Yo quiero que usted lea conmigo, o escuche conmigo lo que dice Patriarca y Profeta en la página 130. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Jóvenes, I need you with me now. Listen to this. Listen to this. Put yourselves aside or read with me. Escuchen esto, jóvenes. Listen to this. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar de esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado por el dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Ahora entiendes el concepto de 18 años. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifiesto, lo aceptó con sumisión voluntaria. ¿Qué clase de joven era este? ¿Qué clase de educación había recibido? Solamente para pensar. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Elena de White está clara también. Isaac entendió el sacrificio de perdón de pecado. Se le ponía las manos encima, se degollaba el animal, se cortaba, se le quitaba la piel y se picaba en pedazos. Pero el animal del holocausto era distinto. El animal del holocausto no se le ponía las manos porque no se le transfería pecado, sino era una ofrenda de agradecimiento. Se degollaba, se abría, se le sacaba las vísceras y la grasa se ponía sobre el animal y se quemaba con piel, con pelo, todo, porque era una ofrenda consumida. Entonces, ¿qué era lo que le esperaba a Isaac? ¿Qué era? El padre tenía que degollarlo. El padre tenía que abrirlo. El padre tenía que meterle las manos en las entrañas y entre el hígado y los intestinos y el páncreas y el estómago, tratar de sacar toda la grasa y ponerla sobre su hijo. Entonces prenderle fuego y todo eso feliz. Y Isaac dijo, está bien. Isaac había visto a su padre hacer eso muchas veces. Y lo habían hecho con gozo y alegría en el corazón. Pero ahora era hacia él, hacia él. Y este joven dijo, está bien. Escuchen esta última parte, jóvenes. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que atara las cuerdas que le iban a sujetar al altar. Daddy, it's okay. Tighter. Wow. Wow. La sierva de Dios describe que se dan el último beso, el último abrazo, se dicen las últimas palabras, lloran por última vez, y entonces Abraham está listo para hacer la voluntad de Dios. Y Abraham toma el cuchillo y nuevamente se escudriña y dice, Señor, es con gozo, es con alegría, pero qué difícil es, ponlo en mí, pon lo que tú quieres en mí, que yo no puedo, aquí está mi hijo,
Pon lo que me falta. Versículo 13 dice, entonces alzó y extendió luego a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió, estoy aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Los ángeles estaban viendo hasta dónde va a llegar este hombre. ¿Hasta dónde llega la lealtad de este hombre? ¿Hasta dónde llega la obediencia de este hombre que ama a Dios? ¿Hasta dónde? Lo amarró, lo besó, se despidieron, cotejó el cuchillo, llegó allí, le explicó al muchacho, el muchacho está agradecido y los ángeles se le salían los ojos viendo y tratando de entender el plan de Dios. ¿Qué Dios es este? Pero este no es el Dios de amor. Este no es el Dios de amor desde el cielo. ¿Qué es esto? Y los ángeles perplejos. Y Abraham, con las manos viejas, arrugadas, cansadas, agarró ese cuchillo. Y cuando se lo estaba poniendo en el cuello del hijo, los ángeles dijeron, ¿cómo es que va a hacerlo? ¿Cómo este hombre puede llegar allí? ¡Qué fidelidad! Pero Dios envía a Jesucristo mismo para decirle, ¡Abraham! ¡Abraham! ¿Qué significa Abraham? Padre de muchedumbre. Padre de muchedumbre. ¡Wow! Jesús veía a Abraham como sabía que iba a llegar a ser. Y Abraham se detiene. Ellen White describe que un ángel le agarra la mano y le dice, no extienda la mano sobre el muchacho. Jóvenes, un comercial. Dios te ama a ti. En esta historia yo encuentro un Dios que protege al joven. En esta historia yo encuentro a un Dios que protege al joven. ¿A qué joven? Al joven que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aquí yo encuentro a un Dios que protege a un padre. A un padre que ¿qué? Que quiere hacer la voluntad de Dios. Si los siervos hubiesen subido allí, hubiesen detenido a Abraham. Y Abraham lo sabía, por eso le dijo, quédense aquí. Nosotros vamos a ir. Pero la historia no se queda allí. La historia ahora empieza, ahora empieza la parte de gozo de la historia. Ahora empieza la parte de gozo de la historia. Ahora Abraham dice, pero no lo tengo que, no lo tienes que matar. Yo he visto. Iglesia, Dios te ve. Iglesia, Dios te ve. Jóvenes, Dios te ve. Líderes de esta iglesia, Dios nos ve. Pastor Abieser Rodríguez, Dios te ve. Nadie se escapa a la vista de Dios. Entonces alzó Abraham, versículo 13, alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas, ¿qué cosa? Un carnero. Me embauqué diciéndole que no le presenté las vistas. Un carnero. ¿Qué fue lo que encontró Abraham? ¿Qué fue lo que encontró? Subraya la palabra carnero. Subraya la palabra carnero. La palabra carnero es importante, subráyala. ¿Por qué es importante la palabra carnero? Porque Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está qué cosa? El cordero para el holocausto. Y el padre dijo que Dios se proveerá de cordero, pero Dios no le da un cordero, ¿qué le da? Un carnero. Le dio el mejor sacrificio de las ovejas. Dios le dio lo mejor. Allí estaba. ¿Y qué pasó? Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal.
Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció. ¿En qué? ¿En qué lo ofreció, iglesia? En holocausto. Ahora dime si por haber obtenido un carnero, Abraham e Isaac no tenían gozo. Y ahora ponen ese carnero allí y con lágrimas de alegría, con carcajadas de gozo, Abraham e Isaac se besaban y preparaban el animal y lo degollaron y lo abrieron y sacaron la grasa y se la pusieron encima y prendieron el holocausto y los dos lloraban de alegría diciendo: ¡cuán grande es mi Dios! El Dios del perdón. No sé si estoy haciendo sentido para ti. No sé si estoy haciendo sentido para ti. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios se proveyó de la correcta actitud para el holocausto, proveyendo el sustituto. ¿Cómo es que nosotros obtenemos la correcta actitud? Hemos hablado de Abraham, pero ahora vamos a traerlo a ti y a mí. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos el mejor sustituto. Terminé la introducción de mi tema. ¿Lo dejamos aquí o lo terminamos? Entonces, para terminarlo, tenemos que ir, Irán, a las palabras que circulaste. Raúl, a las palabras que circulaste. Hay 3 palabras que se circularon. Y estas palabras son importantes. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia hay un principio que se conoce, el principio de la primera mención. El principio de la primera mención, esto es lo que dice: la primera vez que se menciona una palabra, la definición de la palabra y su uso se establece para el resto de la interpretación de la Biblia. Por eso serpiente, para nosotros, es contraproducente verla alzada en la cruz, porque no nos hace sentido, porque sabemos que la serpiente del Edén y la serpiente antigua de Apocalipsis 12 representan al diablo. Eso se llama una asociación ridícula. Pero aquí se está estableciendo que cada vez que una palabra aparece por primera vez en la escritura bíblica, esa primera vez define la definición y su uso en todo el proceso bíblico. Esto es un principio de interpretación bíblica, se llama la sistematización del estudio bíblico. Y nosotros lo hacemos, pero no tenemos claro ese principio. Pero se llama el principio de la primera mención. Con este principio de la primera mención y con esta historia que te acabo de decir, ahora yo quiero que tú veas 3 palabras que subrayamos. Palabra número 1 es amor. La primera vez que aparece la palabra amor en toda la Biblia en Génesis 22. ¿Te estás dando cuenta que en virtud de ofrecerle algo a Dios? La segunda palabra que aparece es la palabra adoración. Adorar. No se había mencionado la palabra adorar en toda la Biblia hasta Génesis 22. ¿Te estás dando cuenta que la palabra cuando aparece en colectivo? Adoraremos. Esto es significativo, porque significa que la adoración sí se puede hacer individual, pero el énfasis de la adoración es que se haga ¿cómo? En colectivo. Y la tercera palabra que aparece por primera vez en toda la Biblia es carnero. Es la ofrenda mayor. Después se explica bien en Éxodo y se explica en Levítico, en las ofrendas. ¿Qué sacamos con esto? Cuando nosotros unimos estas 3 palabras con holocausto, nos está diciendo que la ofrenda que asciende a Dios es la ofrenda que sale de un corazón que ama. ¿Lo tiene? Y que lo que se ofrenda tiene valor para mí. Eso es muy importante. Número 2, establece este principio que adorar incluye
la entrega de lo que yo amo. Adorar, la palabra en sí lo que significa es postrarse y poner la cabeza en el piso así. Eso es adoración, eso es lo que significa. En griego es proskuneo. Esa palabra es entregarse, doblegarse, someterse a Dios. Así que la segunda palabra que aparece por primera vez en esta historia de amor es adoración colectiva, es entrega colectiva. Tanto Abraham como Isaac entregaron todo lo que tenían y lo más que entregaron fue su voluntad. Escuchen iglesia, para sentir lo que Dios quería que sintieran. No me lo estoy inventando yo, está ahí en la Biblia. La palabra olá incluye ¿qué? Gozo y alegría, son sentimientos. Y Dios le dice, tú no me puedes dar lo que yo te estoy pidiendo, yo te lo quiero poner en tu corazón para que tú me lo devuelvas. ¿Lo tienes? Y número 3, la ofrenda mayor de agradecimiento era el carnero, que es el macho de la oveja grande criado ya. Y Dios está diciendo, yo te voy a dar lo mejor para que tú me des a mí ¿qué cosa? Lo mejor. Yo te estoy dando lo mejor para que me des lo mejor. Dame lo mejor de ti. Entonces, el holocausto de Dios exige que sea por amor. El holocausto de Dios exige la adoración colectiva, ese sometimiento a Jehová, y que sea una realidad. Y el holocausto de Dios exige que se le ofrezca lo mejor a Él. Salmo 51, 16, 17 y 19. David ahora, entendiendo esto, escribe, porque no quieres sacrificio que yo te daría. No quieres holocaustos. ¿Por qué Dios no quería sacrificios y holocaustos? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, ese versículo es poderosísimo, el versículo 17. Los sacrificios de Dios son ¿qué? ¿Y quién quebrantó su espíritu primero? Dios desde la eternidad, porque es el Cordero de Dios que ha sido inmolado desde la eternidad. Y David lo está presentando aquí claramente. Dios mismo hizo su propio sacrificio de su espíritu, quebrantando su espíritu. Y por eso, ahora el versículo 17, la última parte dice, el corazón contrito y humillado del ser humano, tú no lo vas a despreciar, oh Dios. Entonces el versículo 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda de todo lo quemado. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Entonces, iglesia, nosotros ponemos en el plato de diezmo y nuestra ofrenda. Entonces, ese plato representa el altar de Dios. ¿Lo habías visto antes? Entonces, cuando ese plato pasa, ¿qué yo pongo allí? Dinero. Como la iglesia necesita el dinero, yo lo tengo que dar porque la iglesia lo necesita. Ese es el principio que rige esta iglesia. Todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos. Entonces, Dios no necesita nada de lo que nosotros tenemos. Te lo puedes quedar aquí y sigue siendo de Él. Y lo puedes gastar y Él
lo va a recuperar para su obra como Él quiere. Entonces, ¿para qué nosotros ofrendamos y diezmamos? Porque es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí. Yo no le estoy haciendo un favor a Dios. Yo estoy recibiendo la bendición de Dios. De poder estar ante su presencia. Y tú estarás diciendo, pastor, es que yo no tengo mucho. Es que Abraham no tenía que dar mucho. La realidad es que Dios no le estaba pidiendo al hijo Abraham. Le estaba pidiendo ¿qué? Dame tu obediencia y dame una actitud gozosa. Es que no te la puedo dar, pero yo la pongo en tu corazón. Sigue caminando. Obedece a Dios. Si tú no has sido fiel en el diezmo y la ofrenda, te estás robando a ti mismo. Porque hay abundancia en la casa de Dios para el que ofrenda y diezma. Por ofrendar y diezmar no te vas a volver rico. Esta iglesia no cree en el mensaje de la prosperidad. Esta iglesia tampoco cree en hacer votos de pobreza. No. Esta iglesia cree en vivir con lo necesario, para que el resto lo pueda usar para engrandecer la obra de Dios en aquellos que tienen necesidad y en compartir el evangelio. No, usted no ofrenda aquí porque el pastor se va a comprar un BMW o un Mercedes o un Lamborghini. Yo los he visto aquí en Miami, se ven lindos. Mi corazón no está allí. Antes de venir aquí, vendí un Volkswagen del 73. Ese era mi carro en Puerto Rico. Era el carro de Pedro Picapiedra. Cuando llovía, yo no me mojaba de arriba, me mojaba de abajo. Pero en ese carro Dios me hablaba mucho. Y tuve experiencias extraordinarias. Entonces, iglesia, te estoy hablando de que Dios necesita que tú seas fiel. Porque en tu fidelidad tú no bendices a la iglesia. Dios te bendice a ti. Ven las grandes maravillas, como Dios provee. El monte se llamó el monte de Jehová Jireh, el Dios que provee. Cuando tú tienes fe y tú pones tu diezmo y tu ofrenda y se te aprieta el mes, entonces tú te puedes ir de rodillas a decirle al Dios que provee, yo fui fiel. Mientras estoy en esta apretada, dame la actitud de gozo y alegría que le diste a Abraham. Dámela. Y ayúdame a desearte a ti más que cualquier cosa. El plato de diezmo y las ofrendas pueden representar el altar de Dios que erigió Abraham. Aún Adventist Giving, si lo haces por internet, representa ese altar. Con la ofrenda, con el diezmo, nosotros reconocemos a Dios como nuestro dueño. Él es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares. Con la ofrenda reconocemos a Dios, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. La pregunta es, si tuvieses que pagarle a Dios por la salvación, ¿cuánto de tu sueldo se llevaría? ¿Verdad que no nos da? We will run short. Y Él nos está diciendo, no. Yo soy un Dios práctico. Solamente haz pacto conmigo del 10% y que tu ofrenda salga del corazón generoso que ha entendido que la salvación no se puede pagar. Y da generosamente. Y yo abriré las puertas de los cielos y derramaré sobre bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, hasta que se derrame. Hasta que se derrame.
Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces lo que Dios ha hecho por mi salvación me debe motivar a reconocerlo como dueño y salvador. Por tal razón, mi diezmo y mi ofrenda deben ser traídos a su altar de amor supremo con alegría. No sé si tú te has dado cuenta que no hemos recogido el diezmo y la ofrenda hoy. Lo hemos hecho a propósito, porque nosotros no queremos que de ahora en adelante tú des por dar. No queremos que tú des cuando llega, pues déjame dar algo. No, queremos que como Abraham, tú planifiques, tú organizas tu presupuesto y tú saques el 10% para Dios y que la ofrenda salga de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por ti, por la salud de tus hijos, por la seguridad de tu hogar, por el trabajo, por tu educación, por el privilegio de abrir la Biblia sin ser perseguido, por sentarte en un buen templo. Entonces recibiremos la bendición de Dios. Y mientras tú te preparas y llega la duda, y llega la dificultad y piensas y te asustas, recuerda esta historia y dile a Dios, dame la actitud de Abraham, dame la fe de Abraham, déjame ver al Dios que provee. Voy a invitar a los diáconos que pasen al frente para tener la oración. ¿Alguien recibió bendición? Sí. Qué lindo es nuestro Dios y qué hermosa es su palabra. Les invito a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre, hemos entendido que hay veces que nos pides cosas que no entendemos, pero que resulten en una bendición extraordinaria. En ese carnero vemos el sacrificio supremo de Jesús. El cielo no nos dio lo que sobra. El cielo nos dio el derroche del cielo a Cristo Jesús. Que cuando nosotros ofrendemos de vuelta a ti, no a esta iglesia, de vuelta a ti, cuando nosotros comprendamos la responsabilidad que tenemos contigo, nosotros podamos diezmar y ofrendar honesta y alegremente. Que hoy cada uno de los que diezman y ofrendan aquí, luego o a través de Adventist Giving, reciban la misma bendición que Abraham. Deténnos la mano para usar el dinero para nuestro propio placer. Usar tu dinero para nuestro propio placer. Detén la mano, como lo hiciste con Abraham. Señor, y ayúdanos a ser liberales, devolviéndote lo que a ti te merece, por ser dueño y por ser salvador. En el nombre de Jesús.